Bueno, vamos a dar comienzo a este módulo tan importante que tiene que ver precisamente con el programa de pensamiento prosocial, pero sobre todo con el delito adolescente. Para nosotros es un orgullo presentar al doctor José Luis Alba Robles, con quien hace más de 20 años trabajamos en la maestría en criminología de la Universidad de la Concagua, donde él precisamente era el docente invitado, encargado de la asignatura de programas que sirvieran para mejorar la situación de las personas que cometen delitos, pero también fundamentalmente esto repercute en la sociedad, porque en la medida en que podamos prevenir conductas prosociales o conductas y podamos incentivar conductas prosociales, la sociedad va a estar, por supuesto, mucho más protegida. Por eso nos pareció tan importante que él aceptara esta invitación de dar precisamente algo en lo que él ha trabajado muchísimo y ha publicado también artículos que yo ya he subido a la plataforma de Mood, donde tenemos todas las conferencias de este curso. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con toda su experiencia y la investigación y la aplicación de programas, no solamente para adolescentes, sino también para personas adultas, ya que este programa tenemos una versión para adolescentes y otra para personas adultas, como él le va a explicar. Y puntualmente quiero felicitarlo también al profesor, porque él no solamente ha sido docente de nuestra universidad, sino que ha trabajado en varias universidades de América Latina, ¿no es cierto? Y también de Europa, por supuesto, porque él es español, valenciano, trabaja como docente en la Universidad de Valencia. Tuve la gran oportunidad de conocerlo cuando él vino a Mendoza y luego yo hice el doctorado en dicha universidad, en la Facultad de Psicología, donde es docente y donde también, ¿no es cierto?, imparte sus conocimientos a todas, en toda clase de cursos, incluso de una asociación que él que ha generado, ¿no?, y que justamente habla del delito, y donde se ha asociado también con otros docentes de otras universidades y de otros países para poder contribuir a la sociedad con todos sus conocimientos en el estudio de la persona que comete delitos y de qué manera podemos nosotros contribuir a que esta persona cambie de actitud o al menos, ¿no es cierto?, poder prevenir nuevos hechos. No solamente en este programa de pensamiento prosocial, sino también en la aplicación de otros protocolos nos ha ayudado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo el doctor José Luis Alba Robles, que es doctor, ¿no?, en psicología, que a su vez es magíster también, especialista, es docente, tiene muchísimos artículos publicados, ¿no es cierto? Él ha trabajado también con el doctor Vicente Garrido Genovés, que todos conocemos los criminólogos, ¿no es cierto?, todas sus investigaciones en las que ha colaborado, por supuesto, nuestro querido docente José Luis Alba Robles, como también con otras personas de gran conocimiento de estos temas, como nuestra querida mía, ¿no es cierto?, le decimos Chus, la doctora Jesús López Latorre, y también, ¿no es cierto?, otros docentes muy destacados de esa universidad y de la Universidad de la Concagua con el que ha trabajado. También tengo que destacar que él ha vivido, no es una persona de Europa que viene a hablar de lo que pasa en América Latina, sino que él ha vivido 2 años en Mendoza, tuvimos la suerte de tenerlos colaborando también con programas del gobierno de la provincia, trabajó en la legislatura también de en nuestro país y sobre todo, ¿no es cierto?, como digo, ha recorrido América Latina tanto en Chile como en Colombia. Tú me dirás, José Luis, todo lo que me olvido, en Perú. Sí, bueno, he vivido un año también en México. En México, claro que sí, en México. He trabajado para el gobierno de México. Exacto, o sea que bueno, es muchísimo lo que se puede hablar de José Luis, pero como yo quiero ya escucharlo a él y que todos ustedes lo puedan escuchar, estamos grabando, como digo, lo dejo la palabra. José Luis, te queremos un montón y te súper agradecemos, sabemos que estás de vacaciones y sin embargo pones tu tiempo y eso también habla de tu bondad y de tu personalidad, porque no solamente eres un gran profesional, sino una gran persona. Bueno, muchas gracias, querida Marilyn, es un placer siempre apoyar todas tus iniciativas y hacer un esfuerzo siempre para que todo el mundo tenga pues la formación adecuada y tenga el juicio crítico necesario dentro del ámbito de la justicia juvenil. Entonces, bueno, saludo a todos desde Valencia, España. Sé que sois de diferentes países y como bien dice la doctora Fontemachi, no es que yo sea un europeo que voy a hablar de algo que desconoce o algo que
que nunca ha visto, ¿no? He recorrido casi toda Latinoamérica en determinados proyectos, etcétera, y he observado las diferentes leyes de responsabilidad penal, sobre todo. Hasta hace poco Argentina era la única que tenía una ley tutelar de menores, pero el resto de países, México, Colombia, etcétera, tienen una ley de responsabilidad penal como la tenemos en España. Entonces, el hecho de utilizar programas es porque siempre cuando hablamos de responsabilidad penal no sabemos muy bien si lo que vamos a aplicar con los menores son medidas como dicen estas leyes o en realidad es una mezcla de sancionadora educativa. Eso va a depender mucho de lo que nosotros como técnicos educativos en general, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, sociólogos, etcétera, queramos hacer. Hay gente que es más apegada a la corriente punitivista procedente de los Estados Unidos y consideran que hay que castigar al delincuente aunque sea adolescente. Y hay otros que tienen una visión más garantista, aunque sea del derecho penal, y consideran que esa finalidad educativa que tienen las leyes o las leyes del menor tiene que ser reinsertar al menor en la sociedad, igual que pasa con las leyes penitenciarias, ¿no? Entonces, para garantizar esta cuestión, hay que tener una visión posibilista y una visión garantista de que se pueden reinsertar en la sociedad de nuevo, que son víctimas y son verdugos. Pero nuestra finalidad como educadores, en general, como técnicos educativos, es siempre orientarnos y intentar integrarlos en la sociedad de nuevo. Pero para ello hemos de tener una formación necesaria, mínima, para poder aplicar programas o modificar las necesidades criminógenas de estos chavales, porque les garantizamos probablemente todas las necesidades asistenciales que tengan, como comida, limpieza, baño, etcétera, pero nuestra tarea como educadores es también la de enfocarse en las necesidades criminógenas, que son aquellos factores de riesgo familiares, personales, sociales, escolares que pudieran tener y que han sido, al fin y al cabo, lo que ha determinado que acabaran inmersos en una conducta delictiva o antisocial y más bien marginal debido a pues, las desigualdades, sobre todo en Latinoamérica, las desigualdades que hay en la población son bastante decisivas a la hora de determinar la delincuencia en lugares como Europa, porque en Estados Unidos también es uno de los países más desiguales que hay. De hecho, el metro de Nueva York está lleno de sin techo. En Europa es más una sociedad del bienestar y pues se intenta que estas desigualdades las cubran los servicios sociales, que son bastante potentes. Entonces, retomando de nuevo todo esto, trabajar en justicia juvenil requiere tener esa visión posibilista y saber que los que van a trabajar con los menores, en España decimos menores infractores todavía, no hemos pasado a ese vocabulario de niño, niña y adolescente, ¿no? Pero bueno, unas veces utilizaré la palabra adolescente y la otra menor por la inercia, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estos menores requieren una atención y una atención especializada. Y si
los técnicos educativos que trabajan con ellos no la tienen, es difícil que se puedan aplicar programas. Además, los recursos tanto humanos como recursos económicos que permitan a los centros donde se cumplan las medidas educativas dispongan, es decir, que haya un médico y si no está allí presente, pues que se le pueda llamar en ocasiones, porque muchos de estos menores son consumidores de sustancias y algunos de ellos presentan algunos problemas de adicciones que solo un médico puede atender y no le corresponde ni a un psicólogo ni a un pedagogo pues desintoxicar a un menor. Son ejemplos que doy para que entendamos cómo debe ser la situación más o menos llevadera. Entonces, la formación de los técnicos educativos es fundamental. Esa formación ha de ser basada en los principios criminológicos más básicos en lo que dice la psicología criminal respecto a los factores de riesgo y de protección de todos estos chavales. Y en base a esos factores de riesgo o necesidades criminógenas, poder tener diferentes tipos de intervención educativa que nos permitan remitir estos factores de riesgo y conseguir una integración o adaptación o readaptación, como queramos decirlo, a la sociedad de nuevo. Entonces, estos tratamientos o intervenciones educativas deben estar basadas en la evidencia empírica. ¿Esto qué quiere decir? Que han de ser programas, no cualquier programa, sino aquellos que hayan sido evaluados previamente y que se haya observado que funcionan. Funcionan porque remiten estas necesidades o que cubren estas necesidades criminógenas. Entonces, yo en este caso os voy a hablar del programa del pensamiento prosocial, que es uno de los programas más eficaces que existen y que se adapta perfectamente a los contextos correccionales de los menores y que ha demostrado su eficacia en multitud de países, de Latinoamérica también, de Colombia, en Venezuela, en Argentina también los implantamos, en México, es decir, en general es bastante amplia la experiencia que se tiene con este programa. Entonces, el origen de este programa proviene de los años 60, en que el Servicio Correccional de Canadá encarga a una serie de académicos de la Universidad de Ottawa para que diseñaran un programa para mujeres que habían ingresado en prisión. Entonces, los académicos, con el escaso conocimiento que tenían, diseñaron un programa, lo aplicaron, lo evaluaron y vieron que funcionaba. Pero claro, no sabían por qué funcionaba. Y esto, pues, progresivamente se fue perfeccionando y se fue observando poco a poco qué es lo que cambiaba en estas mujeres para que funcionara. Entonces se fue descubriendo que existe una clara relación entre la cognición, las habilidades cognitivas de los menores y la delincuencia. Es decir, que aquellos que no poseían determinadas habilidades cognitivas como resolución cognitiva de problemas, pensamiento crítico, pensamiento abstracto, valores, habilidades de comunicación, habilidades de negociación, todo este conjunto de habilidades que no son sociales sino cognitivas, no las habían adquirido durante el proceso de socialización. Y como no las habían adquirido durante este proceso de socialización, cuando se les enseñaba estas habilidades,
eran capaces de adquirir la competencia social necesaria para poder funcionar socialmente. De ahí surgió la idea de que los jóvenes delincuentes no son enfermos mentales ni tienen psicopatologías, que algunos sí, hay un porcentaje, evidentemente, pero lo habitual es que el delincuente habitual, normal, es una persona incompetente socialmente. ¿Por qué? Porque no tiene habilidades de interrelación con los demás, puesto que al no poseer capacidad de autocontrol, tener un pensamiento impulsivo, tener desarrollo o tener pensamientos procriminales, no ser capaces de resolver problemas, todo esto hace que al no poseer estas habilidades cognitivas no sean competentes socialmente. Entonces, si se les enseña, se les hace competentes. De ahí la idea de que la delincuencia es más bien el resultado de la incompetencia social que de cualquier otra cuestión médica o psicopatológica. Entonces, el programa de pensamiento prosocial se fue ampliando y se fue aplicando a personas ya, no solo a mujeres, a hombres adultos, una vez que ya se determinó que, bueno, en realidad era la cognición la clave del éxito. Se fue aplicando a jóvenes, a adultos, y posteriormente se hizo una versión para jóvenes. Así llegamos al año 2003. Entonces, en el año 2003 se saca una versión exclusivamente para jóvenes. Y en el año 2005 yo me pongo en contacto con el doctor Robert Ross de la Universidad de Ottawa y le planteo la posibilidad de realizar una adaptación a la población española. Entonces, una vez reunida, una vez tenido el permiso del profesor Robert Ross, hice una adaptación a la población española y posteriormente se han ido realizando pues diferentes versiones adaptadas a la población mexicana, a la población argentina, la población chilena, etcétera. Es decir, que cada país tiene una serie de menores que tienen muchos componentes culturales y sociales de su país y de su cultura. Entonces, el programa tiene que adaptarse a ellos, a su ritmo, etcétera. A lo mejor lo que para enseñar aquí una habilidad se tarda 45 minutos, a lo mejor se tardan 20 minutos en Uruguay o 45 minutos en Colombia. Es decir, que esto, la parte cultural es fundamental. Entonces, esta versión todavía se mantiene porque no ha sido necesaria una revisión posterior del programa de tratamiento, del programa de pensamiento prosocial, pero en el momento en que vayamos conociendo más aplicaciones y vayamos conociendo más variables que pudieran explicar la eficacia del programa, se iría ampliando y renovando y modernizando, porque al fin y al cabo el actual programa, como he dicho, no es más que una derivación del inicio de cuando en el Servicio Correccional de Canadá se aplicaba con mujeres. Entonces, vamos a pasar a conocer el programa del pensamiento prosocial versión corta para jóvenes. Este es el programa que yo he enseñado en Latinoamérica, pero que inevitablemente y por supuesto había cuestiones como la duración de las sesiones o los ejemplos que se ponían para hacer las intervenciones, se cambiaban y se adaptaban a el ámbito cultural de estos jóvenes. Es decir, cada país pues, o cada grupo de educadores que lo aplicaban cambiaban
ejemplos para que no hubiera reticencias de alguna manera por parte de estos menores. Por lo tanto, el programa del pensamiento prosocial versión corta para jóvenes, como os he dicho, se creó, lo adapté en el 2005 y es el que seguimos aplicando. Vamos a ver la naturaleza y los ámbitos de aplicación. Bueno, como os he dicho, es un programa de prevención y rehabilitación de la delincuencia juvenil de naturaleza cognitivo-conductual. Esto es fundamental porque, como os he dicho, el hecho de impactar directamente sobre el pensamiento es lo que le da la eficacia necesaria para modificar el comportamiento delictivo. Por lo tanto, es de naturaleza cognitivo-conductual y es de prevención y de rehabilitación porque también lo hemos aplicado en escuelas y en colegios o en institutos para prevenir las conductas antisociales dentro del aula, como pegar al profesor, el bullying o todo este tipo de violencias escolares. Entonces, hemos comprobado que tiene también una alta eficacia en las escuelas y hay un aumento de las conductas prosociales y además hay un aumento siempre de las notas que suelen tener los chavales, pues hay un aumento de las notas y hay una disminución de la violencia dentro de los colegios, sobre todo en los colegios urbanos marginales en Latinoamérica podrían funcionar muy bien. Aquí los aplicamos en colegios urbanos marginales también, porque es donde hay más gente diversa y gente con menos nivel cultural, nivel educativo y bueno, se logra una gran cohesión social cuando se aplica, aunque no sean capaces de adquirir todas las competencias y como lo ven como algo nuevo pues, y no es una clase concreta, pues ellos son bastante agradecidos y aunque las primeras sesiones no funcionan porque o no se portan bien porque consideran que se les va a explicar otro rollo como matemáticas o lo que pudiera ser ciencias naturales, cuando se dan cuenta de que realmente es otra cosa, es cuando empiezan a atender y alrededor de la cuarta, quinta sesión es cuando se enganchan y prestan atención al programa. Por eso cuando se aplique hay que tener en cuenta esto porque ellos están acostumbrados a que les enseñen, todo el mundo les enseñe rollos mañaneros y ellos eso no les gusta, no confían en nadie, ¿no? Hasta que no se lo demuestres. Bueno, como os he dicho, es una edición revisada y adaptada del programa Reasoning Rehabilitation, en inglés se llama Racionamiento y Rehabilitación. Y bueno, pues es la que se publicó en 2003 y se puede aplicar en la escuela, como he dicho, en medio abierto, en las ONGs o en ámbitos comunitarios, pero sobre todo en el contexto correccional. La fundamentación empírica pues viene del hecho de que bueno, pues se ha comprobado la eficacia del programa de pensamiento prosocial original desde 1985, que es cuando se conformó definitivamente el programa de pensamiento prosocial para adultos y se comprobó que el pensamiento era la clave del éxito. Y luego, pues la investigación sobre la relación entre la conducta delictiva y antisocial con el funcionamiento cognitivo, como hemos dicho, emocional, conductual y con el desarrollo de valores. Y cuando hablamos del término lo que funciona, esto es una traducción del inglés what works, que quiere decir que lo que se ha evaluado y se ha comprobado que funciona, eso es lo que se va a aplicar. Entonces, cuando hablamos de que la investigación sobre lo que funciona en la prevención
y rehabilitación de la delincuencia es coger todos aquellos programas que han demostrado que funcionan y comprobar o incluir dentro del programa de pensamiento prosocial. Luego también sobre la investigación sobre la mejor manera de enseñar habilidades sociocognitivas, valores prosociales, etc. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a explicar habilidades cognitivas o habilidades sociales y las explicamos en una pizarra como si estuviéramos dando una clase sobre una materia más, pero en realidad esto no puede hacerse así. Tiene que hacerse de una manera en la que ellos sean los que pongan las normas, los que pacten cómo van a ser lo que se va a poder hacer dentro de la sesión o no se va a poder hacer, y hacerlo de manera interrogativa, es decir, el docente, el educador tiene que ser capaz de que a través de un método o un modelo interrogativo, haciendo preguntas constantemente, saber lo que es un problema y qué crees que podríamos hacer para solucionar un problema. Es decir, de esta forma tenemos que conseguir que ellos sean los que creen la sesión a través de nuestras preguntas, y eso les hará que participen más. Otra cosa es, como he dicho, que ellos pongan las normas, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, es importante que se tiene que saber cómo enseñar habilidades sociales, sociocognitivas, y habilidades sociales también, para poder manejar o evitar la reticencia de los menores. Bien, es importante para aquellas personas que van a estudiar o van a aplicar el programa, conocer la filosofía del programa. Y la filosofía del programa es lo que os he comentado, todo lo derivado desde que comenzó en los años 60 con mujeres internas en prisión, y a partir de ahí, dedicar un tiempo a leerse un libro aparte que se llama Time to Think Again, que sería como tiempo para pensar de nuevo, y ahí es donde viene toda la filosofía, y es importante que se lea la filosofía para entender que es un programa pues prácticamente orientado a la rehabilitación social, base cognitivo-conductual, y que enseña a pensar a los delincuentes, no porque no supieran pensar, sabían pensar, pero de una manera errónea, automática, y nosotros les enseñábamos a pensar de una manera menos impulsiva, con más autocontrol. Bueno, los principios incorporados al nuevo programa, que eran la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es un tipo de entrevista que se utiliza con adictos a sustancias. Entonces, como era una entrevista que evitaba o sorteaba las diferentes reticencias de los menores para poder hacer o tener un rapport con los educadores que trabajaban con adictos a sustancias, como se vio que era una entrevista eficaz, se derivó y se incluyó dentro del programa del pensamiento prosocial, de tal manera que cuando hablamos con los menores, cuando íbamos a explicarle el programa, utilizábamos la entrevista motivacional para evitar todo o para sortear todo este tipo de reticencias. El modelado prosocial se refiere al hecho de el aprendizaje social, ¿no? El modelado o el aprendizaje vicario, ¿no? El modelo de prevención de recaídas, que se refiere al conjunto de técnicas que existen para evitar las recaídas en el ámbito también de las adicciones, pues también se pasó o se incluyó dentro del programa para evitar que estos menores tuvieran recaídas en el momento en que aparecieran situaciones complicadas que
no pudieran afrontar por el hecho de no poseer habilidades cognitivas o no saber ponerlas en marcha en ese momento, lo que se utilizó fue el modelo de prevención de recaídas para evitar que recayeran. Y luego, pues, alentar simplemente a los jóvenes hacia la adquisición de un estilo de vida más prosocial y menos marginal. Eso es algo que se va comentando o se va transmitiendo todo el tiempo a lo largo del aprendizaje de las habilidades cognitivas que conforman el programa de pensamiento prosocial. ¿Es un tratamiento diferencial? Bien, ¿esto qué significa? Que las versiones precedentes del PPS, del programa de pensamiento prosocial, fueron diseñadas para la aplicación en toda la población de delincuentes. Los americanos, los canadienses en este caso, que son parecidos, aunque hay una gran diferencia, pero en lo económico son muy similares, lo que hicieron es elaborar un programa de pensamiento prosocial para venderlo y beneficiarse de ellos, el doctor Ross y su equipo. Entonces hicieron un programa de pensamiento prosocial para toxicómanos, un programa de pensamiento prosocial para infractores del tráfico, otro para ladrones. Es decir, idearon el programa de pensamiento prosocial para toda una tipología de delincuentes, pero con un afán económico, pero la esencia es la misma. Nosotros consideramos que como no tenemos un afán económico, pues no tenemos por qué hacer versiones para toda una tipología cuando en realidad lo nuclear era lo básico, era lo mismo, ¿no? No tenía ningún sentido. Eso sí, incorporamos el principio de capacidad de respuesta. Este es un principio que dice que hay que aplicar con los jóvenes o los menores infractores aquellas técnicas que no se han aplicado nunca y que se han observado que funcionan. Y por eso se llama el principio de capacidad de respuesta, es decir, van a responder a aquello que nunca se ha hecho con ellos. Entonces, si todo lo que has hecho con ellos no ha funcionado, no lo apliques, utiliza lo que se ha comprobado que sí que funciona. Y luego, pues, este programa en concreto ha sido diseñado para jóvenes con un nivel de riesgo medio, es decir, si utilizamos un cuestionario de predicción del riesgo como el IGJ que aparece aquí para evaluar si tienen un riesgo de reincidencia alto, bajo, medio, moderado, etcétera. En este caso, el programa ha sido diseñado para los que tienen un riesgo medio. ¿Por qué? Porque con este programa se espera que algunas de las habilidades cognitivas que se van a enseñar ya las poseen en algún grado el conjunto de menores. Por eso se dice que tienen un nivel de riesgo medio. Por lo tanto, si atendemos al principio de la capacidad de respuesta, no podríamos aplicar este programa para aquellos sujetos que tienen un nivel de riesgo muy bajo o un nivel de riesgo muy alto, porque no funcionaría. Es decir, hay que casar o conjuntar el nivel de riesgo con el nivel de intervención. Un nivel de riesgo alto con un nivel de intervención alto y un nivel de riesgo medio, pues con un nivel de intervención medio. Bien, desarrollo del currículum. El PP, el programa de pensamiento prosocial, en su versión corta, ha sido, por tanto, diseñado como un programa introductorio también para otros programas más extensos y específicos. Por ejemplo, sabéis que en los centros no solo se aplican programas de habilidades cognitivas, se aplican también de habilidades sociales, se aplican de programas de desintoxicación, de inserción laboral, etcétera. Como ellos son muy reacios a participar en otros programas debido al fracaso que se ha obtenido previamente cuando se ha intentado explicar como una materia más,
si se utiliza como una puerta de entrada, es decir, si el programa de pensamiento prosocial se aplica en primer lugar y ellos observan que un programa no es una asignatura, pues este efecto motivador inicial del programa de pensamiento prosocial actuará como puerta de entrada para que posteriormente se puedan aplicar programas de desintoxicación y de otros asuntos, porque entenderán que se van a aplicar de la misma manera que se ha aplicado el programa de pensamiento prosocial. Por lo tanto, tiene un efecto de puerta de entrada por su afán motivador. Consta de 13 sesiones, 1 hora por sesión normalmente, pero esto es muy flexible dependiendo del país. Es decir, aquí también hay lugares donde utilizan 1 hora, otros 90 minutos, etcétera. Por lo tanto, aquí la clave es que hay que enseñar 12 habilidades cognitivas. Entonces, lo importante no va a ser tanto si son en 13 sesiones como está estipulado, sino que es mejor que aprendan la habilidad, aunque tengas que utilizar pues 20 sesiones. De hecho, así ha sido en la mayoría de países. Se han aplicado más sesiones, pero tenían asegurado la adquisición de estas habilidades cognitivas. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues como ya os he comentado anteriormente, el objetivo del programa va a ser siempre la de dotar a estos menores de habilidades y valores que pudieran ayudarles a mejorar su competencia social y, por lo tanto, a ser competentes y reducir su conducta delictiva. Es decir, se les reintegra en la sociedad, mejorando su cognición y, por lo tanto, ya no son tan impulsivos, no le tiran el cenicero al profesor, no saltan a la primera de turno, son capaces de autocontrolarse en una entrevista de trabajo, se les enseña también pensamiento crítico para que sean capaces de diferenciar la información veraz de la que no es veraz. Es decir, todo este tipo de conductas y de cogniciones que se les enseña para ser más competente social, ese sería el objetivo del programa de pensamiento prosocial. Por lo tanto, competencia social y habilidades cognitivas van unidos en el sentido de que a mayor habilidades cognitivas, mayor competencia social, ¿de acuerdo? Los subobjetivos, bien, pues en el análisis del coste-efectividad de la intervención, la evaluación de los jóvenes, la evaluación del programa y la motivación. Bien, a los políticos es muy difícil convencerlos de que se apliquen programas como este en los centros o en los contextos comunitarios o en las ONGs para prevenir las conductas delictivas o las conductas de riesgo. Por lo tanto, hay que enseñarles siempre desde un punto de vista económico que es menos costoso prevenir que reeducar, porque si aplicamos el programa en las escuelas, probablemente ese chaval que ha asistido al programa en la escuela no acabará en el centro de menores y, por lo tanto, esa plaza del chaval se la ahorrará el Estado. Así hay que hablarle a los políticos. Por lo tanto, ese análisis o ese subobjetivo lo cumple el programa. Luego, la evaluación de los jóvenes. Los jóvenes son evaluados a través de cuestionarios de predicción del riesgo, es decir, de todo el conjunto de factores de riesgo personal, social, escolar, familiar, etcétera, se evalúan. Además, se evalúa, evidentemente, el pre y el post del chaval en el sentido de si ha adquirido o no
las habilidades. Se evalúa también el programa, es decir, la eficacia y la motivación, si tiene una motivación especial o una manera de motivar especial para que el programa tenga mayor eficacia o más, o los menores consigan poner más atención que con otro tipo de intervenciones. Entonces, esto me lo voy a saltar y... Bien, entonces, como os he dicho, el programa consta de 13 sesiones de 60 minutos. Como os he dicho, esto es variable. Son aconsejables 12 sesiones semanales, que aunque penséis que se acabaría enseguida y no tendría ningún efecto, no es así, porque luego, si estáis en contextos correccionales, podéis volver al principio y aplicarlo 2 veces, o también es importante que si lo aplicáis al principio de la medida del menor, probablemente si tiene una medida muy larga, olvidará, porque no tendrá con quién generalizar estas competencias, estas habilidades cognitivas en el centro, no tendrá con quién poder interactuar para poder generalizarlas. Entonces, se aconseja que cuando le quede poco tiempo para salir fuera, es importante que se aplique el programa, porque es cuando va a aprender las habilidades sociales y en ese momento, habilidades cognitivas, perdón, y en ese momento va a poder generalizarlas en el contexto social. Entonces, lo de las 2 sesiones semanales siempre es porque como estos chavales han ido al psicólogo, han ido a terapias, etcétera, para ellos lo de una vez a la semana les huele a terapia. Entonces, para evitar eso, se desbarajusta todo. Entonces, se aconsejan 2 sesiones semanales, pero lo normal es que acaban siendo siempre una sesión semanal, porque organizarlo tanto en la escuela como en los centros, etcétera, es muy difícil y incorporarlo en el día a día, ¿no? Entonces, acaba siendo una sesión semanal y en el momento en que ya la 4ª sesión, que ya suele haber una gran cohesión social, una gran cohesión emocional, pues ya tenemos garantizada que recordarán cuando vuelvan, porque además habrá actividades para realizar entre sesión y sesión. Tenemos garantizada el aprendizaje de la sesión anterior, de la habilidad anterior, para poder continuar con el programa. El contenido del programa. Bien, aquí veis el contenido de las diferentes sesiones. Veréis que en la sesión 1 se habla de pensamientos, sentimientos y conductas competentes. Luego, control de los pensamientos, sentimientos y conducta, primera parte. Control de los pensamientos, sentimientos y conducta, segunda parte. Es decir, yo no os puedo explicar todo el contenido que hay dentro del programa, pero fijaos que en la sesión 1, pensamientos, sentimientos y conductas competentes, ahí lo que sería enseñar al menor con un conjunto de actividades lo más dinámico posible, la diferencia entre pensamiento, sentimiento y conducta, de tal manera que ellos entiendan que según se piensa, así se va a sentir uno y así se va a comportar uno. Es decir, sería el ABC de la psicología, el ABC de Ellis, ¿no? Luego, el control de los pensamientos, sentimientos y conductas, y luego la sesión 3, que también es control de los pensamientos, sentimientos y conductas, segunda parte. Ahí lo que se enseña sería autocontrol, es decir, ellos tienen un pensamiento impulsivo y nosotros lo que hacemos es enseñarles autodiálogo, autocharlas, que sean capaces de pues dialogar, de tener pensamiento, un diálogo interno que les permita reducir esa impulsividad. Entonces, eso se explicaría en la sesión 2 y la 3. Luego, en la sesión 4 se enseña búsqueda de información. Ahí es donde se les enseña pensamiento crítico, porque lo que se hace es que ellos sean capaces de diferenciar entre una opinión y un dato. Entonces,
se les enseña que opiniones, cada uno tiene una y que los datos son lo que se observa. Por lo tanto, en la medida en que son capaces de, no sé, en Internet, si ven una cosa, tienen que ver cuál es la raíz o cuál es el origen de esa noticia para saber si es verdad o es simplemente una opinión de alguien, ¿no? Luego, pues, reconocimiento de pensamientos y sentimientos propios y de los demás. Ellos muchas veces no han adquirido la capacidad para detectar los pensamientos, perdón, las emociones o el lenguaje no verbal en otras personas. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a que sean empáticos, a que sean capaces de adivinar el pensamiento y los sentimientos de los demás, propios y de los demás, porque claro, ellos tampoco saben cuáles son las señales que les están diciendo tengo ansiedad o me siento triste, me siento alegre, etcétera. Por lo tanto, ellos lo que hacen es reconocer a través de determinadas habilidades y actividades, a reconocer sus pensamientos y sus emociones, tanto de ellos como de los demás. Luego se les enseña a identificar los problemas y cómo pueden solucionarlos a través de una serie de actividades. Luego, detección de los errores de pensamiento propios y de los demás. Ahí es donde se les enseña pues, a eliminar el pensamiento automático y de alguna manera todas las distorsiones cognitivas a través de entrenamiento cognitivo-conductual. Luego, pensar en las consecuencias de los actos propios y de los demás. Ellos normalmente no piensan en las consecuencias. Evidentemente, si pensaran o tuvieran sentimiento de culpa, no se comportarían de la manera que lo hacen. Entonces, en la medida en que se les hace pensar, se les hace tener autodiálogo y se les hace pensar en las consecuencias, tanto para uno como para los demás, ellos ya van adquiriendo cada vez más ese bagaje cognitivo que les va a poder permitir pensar en los actos antes de hacerlos, que era algo que anteriormente no eran capaces de hacerlo porque no poseían esas habilidades, es decir, nadie se las había enseñado, ¿no? Luego, elegir las alternativas válidas cuando se intenten solucionar los problemas, aplicación y puesta en marcha de la alternativa elegida. Cuando se ha elegido la alternativa, se pone en marcha y se observa cómo funciona, si funciona o no funciona, para poner otra en marcha. Luego, desarrollo y control de valores, y cambio de valores, y luego manejo de conflictos. En esencia, esto sería el contenido del programa, pero, como os he dicho, no solo son estas sesiones, son también todo el alentamiento hacia los menores para hacerles entender conforme iban aumentando su capacidad cognitiva de la importancia de cambiar, y cuando veíamos que ellos eran capaces de pensar mejor porque nos planteaban cuestiones que eran incapaces de hacerlo hace 4 sesiones, nosotros les explicamos que observaran cómo su manera de pensar y su manera de comportarse, el autocontrol que tienen ahora, etcétera, les ha servido para evitar problemas con sus padres, con sus hermanos, con el director del centro, con los educadores de los centros, etcétera. Entonces, eso va implícito dentro de estas 13 sesiones. Y bien, bueno, como ya os he dicho, no os voy a explicar todas las sesiones porque ya lo he hecho así de manera somera. Solamente me gustaría explicaros que para que el programa funcione bien y para que ellos se sientan que son los protagonistas del programa, tenemos que convertirlo en algo que no se haya hecho antes y que vaya en contra de la docencia habitual de los institutos o la manera de actuar propia de los centros de menores. Entonces, como os he dicho,
cuando se comienza el programa, se les dice que hay que poner unas normas en el grupo sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque claro, cuando les dices, hay que poner unas normas, todo, se puede fumar porros, se puede beber Coca-Cola, se puede tal. Entonces nosotros tenemos que ir sorteando ahí hasta conseguir que se pongan unas normas que sean sensatas y que ellos habrán dicho a bola de nieve, de tal manera que ellos sean los que cuando alguien hace algo que haya sido infringir una norma, ellos serán los que digan que esa persona debe ser amonestado en la sesión, porque tampoco se trata de que nadie se vaya del grupo, de nada, simplemente de que sean conscientes de que han cometido una infracción. Bien, y luego, antes de la aplicación del programa, es importante que se reúna con cada uno de los chavales que van a participar en el programa y se les explica que van a participar en una serie de programas donde se les va a enseñar una serie de trucos para que tengan menos problemas en la sociedad, con sus padres, con sus familiares, etcétera. Es decir, se les vende un poco el programa como si fuera pues Coca-Cola, ¿no? Para que ellos quieran o estén más expectantes con respecto a las sesiones, porque si no lo hacemos así, cuando van el primer día dicen qué hacemos aquí y esto para qué es, etcétera. Es decir, ellos tienen que tener una expectativa clara de lo que se va a hacer en el programa porque ya los habremos entrevistado previamente. Lo normal es que el programa esté compuesto por unas 8 personas, lo normal, pero siempre se pueden hacer más, etcétera, dependiendo de comportamiento dentro del grupo. Y 8 personas, ¿por qué? Porque si ponemos el aula o el aula, sí, tanto en el centro como en un instituto, en forma de U, 4 se pondrían a un lado y 4 al otro. Y la persona que imparte el programa se pondría al fondo con un proyector o bien con pues una pizarra, etcétera, con todo lo que se pueda necesitar. Y bueno, pues esto serían cuestiones más bien de aplicación de logística, pero es importante que nosotros tengamos garantías de que el programa ha funcionado y no porque cuando lo apliquemos nos pregunta el director, ¿creéis que ha servido de algo el programa? Pues le digáis, yo creo que sí, porque parece que se comportan mejor, etcétera. Eso es el sesgo de confirmación que tenemos todos, ¿no? Es la hipótesis del investigador, ¿no? De pensar que se comportan mejor porque se ha aplicado el programa, igual puede deberse a otra cosa. Entonces, el programa, quiero decir con esto, que debe ser evaluado. ¿Y cómo se evalúa? Pues se evalúa a través de una serie de cuestionarios que evalúen todo aquello que tiene que ver con lo que les vamos a enseñar, es decir, valores, habilidades cognitivas, pensamientos, sentimientos, autocontrol, impulsividad, pensamiento abstracto, etcétera. Es decir, con instrumentos que sean muy básicos, es decir, no nos sirven los test escolares, porque esos han sido desarrollados por psicólogos escolares y muchos de estos chavales no tienen la suficiente capacidad de introspección para entender los ítems que sí que podría entender un alumno que tuviera cierto nivel académico, pero desgraciadamente muchos de estos chavales no lo tienen. Entonces, hay que evitar los test psicométricos de este tipo y utilizar test que sean muy simples y que ya existen para evaluar cada uno de estas habilidades cognitivas.
De esta manera sabremos si el programa ha sido eficaz o no, porque veremos el pretest y el posttest, tanto en el grupo control como en el grupo tratado, y si vemos que hay una diferencia significativa, podemos dar por sentado que esas habilidades se han aprendido. Ahora bien, podemos observar y ver si se aplican o no se aplican, porque yo puedo aprender algo, pero que lo aplique o no lo aplique, eso va a depender de muchos factores motivacionales. Entonces, por eso os digo que si se aprende eso, o se aprenden habilidades cognitivas dentro del centro, pero no se pueden generalizar porque no se pueden aplicar con otras personas, no va a servir de nada, no se va a poner en marcha. Entonces, por eso es importante aplicarlo en momentos previos a la salida, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un poco así lo que supondría esta visión menos retributiva de las leyes y más orientadas hacia la protección del menor. Esto es una visión rehabilitadora, pero también existe la visión restaurativa, es decir, tanto en un caso como en el otro son visiones alejadas del retribucionismo y del penalismo que impregna la sociedad estadounidense, por ejemplo, y que no es así ni en Latinoamérica ni en Europa. Pero claro, tenemos que tener cuidado de que esta corriente penalista no nos coma o no nos absorba a nosotros, porque nos mantenemos en un precario equilibrio. Prácticamente esta corriente penalista y garantista. Por lo tanto, es importante que sepáis que los menores tienen problemas y esos problemas pueden ser reversibles, se les puede hacer más competentes. En algunos casos será la baja inteligencia o determinadas enfermedades mentales las que hayan conducido, o determinados factores biológicos, los que hayan conducido a la conducta delictiva, que también los hay, pero son un porcentaje muy pequeño. Por lo tanto, la mayoría de los delincuentes lo son porque son incompetentes socialmente. Y esa es la idea que yo quiero que os quede. Por lo tanto, esta es una pequeña contribución a vuestro conocimiento, y podéis ver en Internet aplicaciones del programa. Si ponéis mi nombre entre comillas en Google Escolar, pues veréis aplicaciones del programa que podéis descargar, etcétera, y podéis ver cómo se han evaluado y cómo han sido pues aplicados en diferentes contextos latinoamericanos y europeos y canadienses, ¿no? Porque en Estados Unidos se ha aplicado menos debido a este retribucionismo. Acordaros que cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Niño, todos los países se adhirieron a él, excepto Estados Unidos y Etiopía. Con eso os quiero decir que en Estados Unidos sabéis que se puede juzgar como un adulto a un menor de 16 años. Por lo tanto, no les convenía tanto esta adhesión al tratado o a la Convención de los Derechos del Niño. Pero el resto del mundo somos de una forma diferente. Intentamos ayudar a aquellos que son más vulnerables en nuestra sociedad y que evidentemente los menores delincuentes no hay que tratarlos a palos, ni aquello de la letra con sangre entra, sino que evidentemente hay que conseguir ayudarles a que se incorporen en la sociedad con mayor competencia social y, por lo tanto, con mayor capacidad de funcionamiento en la sociedad, y de esta manera tener menos problemas, que al fin y al cabo
los problemas es lo que hace que ellos elijan un camino equivocado, y ahí estamos nosotros para formarnos y poder enseñarles todo esto. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí mi charla. Ya es bastante tarde aquí, bastante de noche. Entonces, si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta concreta o lo que sea, estoy a vuestra disposición. Y muchas gracias. Y bueno, antes que nada, gracias a ti, José Luis, ha sido tan claro. Y yo que, bueno, junto con Sandra, que por suerte acá me acompaña, Sandra, que es la psicóloga que trabaja también, ¿no es cierto?, con medidas alternativas a la privación de libertad. Ella es docente también de la Universidad de la Concagua, Sandra Bravo, y para mí que ella esté acá también es una contribución. Gracias, José Luis, porque hemos aplicado el programa de José Luis y ha sido con el resultado, lo hemos probado, como bien decía ella, antes que ustedes llegaran, que es efectivo y que ustedes puedan escuchar esto de la persona que lo ha aplicado, que lo ha difundido, que lo ha explicado también. Creo que es maravilloso porque tienen una alternativa, chicas y chicos, tienen una alternativa para los adolescentes que están en situación difícil. No los casos más graves, como bien dijo José Luis, porque primero tenemos que evaluar el riesgo. Y eso, como les digo, no hace falta ser psicólogo y si lo aprenden, lo puede hacer un abogado, ¿no? Así que, digamos, en el sentido de poder aplicar, porque esto es muy claro el programa y les dejo ya las preguntas, ahí están Gerardo González, creo que es excelente, bueno, disertación, doctor Robles, bueno, si alguien quiere preguntar, pero antes que nada quería dejar en claro eso, es un programa que se puede aplicar, que se ha aplicado en la provincia de Mendoza, como bien dijo José Luis, en otras provincias, en otros países, y funciona. ¿Quién más que alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí lo veo a Luis, que siempre está tan interesado en todos estos temas de adolescentes. ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. La verdad que es un placer escucharlos. Si pude llegar justo. Lo que quería preguntar, algo sencillo. El programa es, ¿de qué manera se realiza? ¿Es obligatorio para los chicos? ¿Te refieres en los centros de menores? Exacto. Bueno, en realidad no es que sea obligatorio, pero sí que es obligatorio aplicar programas que funcionen. Por lo tanto, de alguna manera, aunque no en todas las comunidades autónomas, pero sí en la mayoría se elige este programa. Pero sobre todo cuando se entró en vigor la nueva ley del menor aquí en España, los educadores de los centros de menores no tenían conocimientos criminológicos, porque los gobiernos autonómicos decidieron decir, bueno, un educador que esté en el ámbito de la gerontología o uno que esté con discapacidad psíquica van a ir al centro de menores, y como todo este conjunto de personas no tenían estos conocimientos criminológicos, yo me recorrí todas estas comunidades autónomas que me llamaron ellos específicamente. No es que yo fui a decirles, oye, os vendo mi programa, ¿no? Ellos me llamaban y me preguntaron que si les podía explicar el programa. Entonces, aunque no es obligatorio, sí que al final pues se aplica el programa. Evidentemente, independientemente de otros programas que han sido necesarios posteriormente para otros fenómenos que han ido apareciendo, como la violencia filioparental, las agresiones sexuales, etcétera. Bien, lo que me refería, espectacular, el programa es excelente. La participación, sí, es voluntaria por parte de los chicos, porque hoy en día, sí, recién vengo de un congreso, y es difícil la motivación. Sí, es voluntaria, evidentemente. Nosotros en la entrevista que tenemos con ellos para que participen en el programa, tenemos que ser capaces de conseguir que quieran participar. Ahora, si no lo conseguimos, no van a participar, y no vamos a meter a nadie en un programa si no quiere, evidentemente, ¿no? Eso con adultos se podría hacer porque obtendrían beneficios, pero ellos no tienen ningún beneficio y te desmontan
te desmontan el grupo, entonces no tiene sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí está Sandra, si quiere aportar también algo de la experiencia, Sandra. Nosotros cuando lo hicimos acá en Mendoza, lo hicimos, como dice José Luis, desde la entrevista motivacional, no era obligatorio. Hicimos el programa al inicio con 10 chicos y terminamos con un retest de 5. Pero era voluntario y en realidad era muy importante esto que dice José Luis de la entrevista motivacional, cómo nosotros teníamos la capacidad de hacerles de alguna manera vender el programa a los chicos para que los chicos lo compraran, ¿no? Y la verdad es que fue bastante lindo en Mendoza. Nosotros pudimos hacer hasta retest 2 años después. Bueno, tú también eres muy buena psicóloga, Sandra. Y tuve el mejor profesor, José Luis, Gracias. y la mejor mentora. Si no hubiese sido por la doctora que nos facilitó todo, Pues no eso, se han juntado. Sí, fue un buen equipo. Todos han conjurado. A ver qué. El tema es que. A ver, que creo que retumba. Sí, retorna, sí. A ver, bueno, ya te silencio, José Luis. No, un poco decir, bueno, realmente me parece muy importante porque, como bien decía José Luis recién a Luis, este programa, si bien es para adolescentes, también se puede aplicar o modelar para otro tipo de conductas que necesitan una reeducación, por decirlo de alguna manera, que es el término que se usa incluso hasta el último proyecto argentino para adolescentes. El tema es tratar de saber y de entender que las adolescentes pueden cambiar. La hija de Sandra, justamente, que es jueza también penal adolescente, ha hecho justo su maestría en la tesis sobre la neurociencia y de qué manera podemos influir, ¿no es cierto?, en esa persona adolescente para el cambio. Y este programa tiene que ver también con eso, más allá de que en la época que lo hicimos todavía no hablábamos tanto de neurociencia, tiene que ver con esto, ¿no?, con que puede haber un cambio. Ahí hay una de las niñas que dice que tienen conocimiento del programa, de la aplicación en otros ámbitos. No sé si me preguntas si tienes conocimiento en otros ámbitos, José Luis. Te tiene que desmutear, José, que estás muteado. A ver. A ver, voy a ver si te puedo desmutear de acá. José Luis. Bueno. No sé si te puedes mutear, José Luis, yo no puedo desde acá. Tienes abajo el microfonito. Por lo que dijo el profesor, sí se ha aplicado en otros ámbitos y respecto de adultos también. No sé, Sandra, si usted le quiere contestar mientras José Luis se puede desmutear. Ah, sí, es que se me había... Pero yo no he tocado nada, no sé por qué se me ha... Yo. Ah, sí, tú. No, que no te había oído la pregunta. Dice acá la pregunta si se ha aplicado en otros ámbitos, es lo que pone acá la alumna, dice, buenas tardes, ¿tienen conocimiento si el programa se ha aplicado en otros ámbitos, escolar, por ejemplo, y sus resultados, tanto acá en Mendoza como en otros lugares? Sí, como ya lo he dicho en la charla, sí, lo hemos aplicado en escuelas, sobre todo, porque a principios de los años 2000 o así, había muchos problemas de violencia escolar en España. Entonces, quisimos utilizar el programa y lo aplicábamos en institutos, pero adaptados a los institutos, eliminándolo, claro, cambiando los ejemplos, las actividades y una serie de términos para que pudiera ser aplicado allí y ver si podría disminuir la conducta delictiva o conducta más bien disruptiva dentro del aula. Y este programa, junto con otro que creamos que se llamaba
programa de jóvenes competentes, es decir, se trataba de enseñar el programa del pensamiento prosocial y posteriormente se acercaba a los menores a los recursos comunitarios para que pudieran establecer o tener hábitos de ocio diferentes. Por ejemplo, los invitábamos al cine porque nunca habían ido a un cine. Los llevamos a un restaurante chino porque nunca habían ido a un restaurante chino. Querían ir con nosotros de fiesta una noche. Pues nos fuimos con ellos a una discoteca, con ellos por la noche, todos juntos. Y así los observábamos también en estas cosas. Es decir, los invitábamos a comer, etcétera. Es decir, intentábamos que a todo aquello que desconocían y que ellos lo miraban con asombro, fuera parte de sus hábitos, y que eso, junto a las habilidades que habían aprendido, pues les protegiera desde el punto de vista comunitario de todos los factores de riesgo que tenían en su vida. Muy interesante, porque eso hace falta, o sea, ese tipo de, digamos, de intervención a veces con los y las adolescentes, ¿no? Intervenir desde el lugar del educador, pero con pautas y protocolos concretos. ¿Por qué entonces se generó este curso de programas y de protocolos? Porque generalmente es como que hacemos lo que nos parece y no lo que está científicamente probado que funciona. Lamentablemente muchos profesionales o personas creen que saben o cómo llevar adelante algo porque lo escucharon, pero lo importante es saber que hay protocolos que se han validado científicamente y que funcionan, y que tenemos que ser serios en esto. Por eso hemos dado todas estas charlas. Ahora la próxima que vamos a hacer es justamente de los equipos técnicos interdisciplinarios, y el tema también, ¿no es cierto?, de la vinculación familiar. Bueno, eso precisamente vamos a hablar en la próxima clase, que no vamos a tener un protocolo científicamente validado. Justamente en ese tema nos falta eso, ¿no? Si bien existen muchos protocolos, son protocolos que se piensa que van a funcionar, pero no hay una prueba de que funcionen. O, peor dicho, hay prueba de que no, que no funcionan por ahí. Así que esto nos sirve mucho, José Luis. No sé si hay alguna otra pregunta. El profesor, allá son ya la 1 de la mañana, creo, ya es muy tarde. Pero bueno, José, perdón que le diga, pero es como mi hermano menor, como le digo yo siempre. Sí. Estoy muy agradecida, todos estamos muy agradecidos, porque esto no es solamente las personas que pudieron reunirse esta tarde, sino que esto lo vamos a poner en la plataforma, el video, para que otras personas puedan también. Yo incluso le mando a todos los inscriptos una copia del video, el link de YouTube, porque lo subimos a YouTube, ¿no es cierto?, para que lo puedan escuchar. Y como lo subimos abierto, si no te molesta, también ahí las personas podrán escuchar cuando necesiten y motivarse para poder precisamente ayudar a los y las adolescentes. También ya les quiero decir que el 27 y 28 de septiembre, José, hacemos un encuentro acá en Mendoza. Ojalá que pudieras venir, qué lindo sería, pero está todo un poco difícil económicamente. Es un encuentro gratuito, o sea, nadie paga nada absolutamente. La Universidad de la Concagua me presta las instalaciones porque ellos son también coorganizadores con la maestría en criminología, son muy generosos con eso, pero eso evita que podamos tener algún fondo para invitaciones. Pero de todas maneras, todos los que puedan venir están súper invitados, porque vamos a tratar esto, ¿no?, de una legislación que contenga al adolescente de manera integral y que sea especial. Trataremos de brindar lo mejor que se pueda, y por eso agradecemos doblemente tu tarea, José. Bueno, siempre es un placer participar en todas las actividades que realizas. Le agradezco a todos los alumnos y alumnas y asistentes que han querido escucharme, y un beso para ti y para Sandra. Y para todas las chicas ahí, Gerardo, bueno, también. No, para ti y para Sandra. Para todos. Un agradecimiento. Yo les mando a todos un fuerte abrazo, y nos esperamos el próximo lunes, que ya creo que es el último encuentro que tendremos en este curso, porque bueno, también después tenemos que seguir con otras actividades, como digo, que estamos organizando desde la asociación y desde todas las instituciones que luchamos por los derechos de niñas y adolescentes. Así que desde ya, muchísimas gracias, y les esperamos el próximo martes. Yo les voy a mandar a todos los inscriptos el video,
y también nos ponemos en la plataforma de Mood. Gracias, Gerardo, también que lo veo ahí. Gracias, Patricia. Ahí habla. Gracias. Se van yendo Vale. todos. Gracias, ahí lo veo a Patiño, mi alumno de la maestría también. Bueno, él es alumno de la maestría, José Luis también le ha dado charla en la maestría. Así que bueno, estoy muy agradecida con todos los que han venido. Patricia, Ruth, Sandra, bueno, por supuesto, también Norma, Luisa, Luis, tanto que lo queremos, Luis también, y a Juliana Petrich también, Gerardito González, Gerardito como un hijo, Alicia, bueno, todos muy, muy agradecida porque han compartido estos momentos con nosotros. A ver, vamos a dejar la grabación, dejar de grabar.